Este programa es llevado a usted por Pinturas Calete, las de mejor calidad. Pinturas Calete se encuentra en Cañón Johnson 7120, Colonia Independencia, 685-0395. Pinturas Calete, a 3 cuadras de la Cava. Corría el año de 1989 y nadie lo podía creer. Ocurrió lo impensable. El Partido Revolucionario Institucional había perdido la gubernatura de Baja California. Margarita Ortega Villa era la candidata perdedora y nacería el Partido Acción Nacional como primer partido a nivel República Mexicana con el poder. Los pecados políticos del PRI lo perseguirían por más de 2 décadas. Hoy es el año 2013. ¿Estaremos acaso entrando en ese túnel de la posibilidad de la recuperación del poder? Esto es Heptágono. Comenzamos. El PRI es un partido que ha vivido muchos procesos, incluso eleccionadores, no solamente la pérdida de la gubernatura, también el asesinato dolorosísimo del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. El Partido Revolucionario Institucional habría transitado ya por una especie de reestructuración. ¿Será que es un partido renovado? ¿Será que ha ido recuperando poco a poco estos niveles? Esto es nuestro reportaje en Heptágono. Al general Plutarco Elías Calles le debemos el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, que más tarde sufriría transformaciones en su nombre hasta convertirse en lo que conocemos hoy como el PRI. Durante la etapa armada revolucionaria hasta 1929, la existencia de los partidos políticos estuvo marcada por la lucha de facciones, además de los mencionados el Partido Católico Nacional, Partido Laborista, Partido Agrarista y la Confederación de Partidos Socialistas. El asesinato del general Álvaro Obregón, recién reelecto para el periodo presidencial de 1928 a 1932, significó una coyuntura favorable para el general Plutarco Elías Calles. Señalaría que la era de los caudillos habría terminado y que habría iniciado una vida institucional. A estas revueltas revolucionarias se les buscaba un punto final, para crear un país de instituciones, de leyes, de democracia, un país de orden. Este partido, encabezado por Ricardo Flores Magón, demandó para los trabajadores derechos sociales, que 10 años después serían plasmados en la Constitución de 1917. El PNR nació como un partido exigido por la población, una estructura que solicitaban a gritos los que pretendían un orden y una justicia dentro de México. El desorden, la fuerza de las armas, la bola y la metralla iban a concluir. El partido era necesario ante la inminente concentración del proyecto de la Revolución Mexicana. Aterrizado una vez por todas en el país, es decir, daría reconocimiento político a quienes ganaron en la revuelta. La base del partido, sus documentos más ejecutivos, estaban plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sería una forma de reconocer los logros de la revolución, pero en hecho palpable, como la seguridad social, los tribunales, la seguridad en la tenencia de la tierra, en una palabra, el gobierno democrático impuesto por la fuerza de la ley y nunca más por las armas. Esta idea dio lugar a la fundación de una organización que aglutinaría y disciplinaría a las fuerzas revolucionarias dispersas o proclives a dispersarse durante la elección, como habría ocurrido hasta ese momento. El 4 de marzo de 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, como un partido de partidos. Se convocaría amplia a todas las fuerzas, instituciones, donde convergían fuerzas políticas afines pero distintas. Posterior al exilio de Calles en 1935, la primera línea política de acción del PRM se basó en la demanda de los distintos estratos sociales expuestos en las precampañas. Estas eran orientadas para darle una solución cabal y apegada a nuestra realidad económica y política. Así era como se elaboraba el plan sexenal, basándose en el ordenamiento, la clasificación, la sistematización, las necesidades del pueblo, entre las cuales estaba la preparación, la educación del pueblo, la unión de los sectores más poderosos e impulsar el derecho de la clase trabajadora para poder contender con el poder público. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, coincidió la transición de poder en el país. Manuel Ávila Camacho fue líder de la Unidad Nacional.
basada en la unidad revolucionaria. Con ello se inició una nueva etapa en la administración pública. Existió un trabajo conjunto entre partido y gobierno en temas como la educación, el analfabetismo, la reforma agraria, y se legisla en materia de trabajo, educación, campo y seguridad social. Cárdenas, como presidente y una vez que expropió la industria petrolera, decidió transformar el PNR. El 30 de marzo de 1938 emitió la declaración formal de la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, que sustituiría finalmente y para siempre al PNR. Manuel Ávila Camacho, más conciliador con las demandas de los grupos medios, empresarios principalmente, decidió fortalecer el sector popular dentro del partido oficial al crear la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, formado por una asociación política de ciudadanos, y ya no por un pacto de sectores, donde predeterminaba el obrero. El grupo castrense fue eliminado y la retórica se transformó. El 18 de enero de 1946 tuvo lugar la segunda gran convención del PRM. Dio lugar a su transformación como Partido Revolucionario Institucional. En esta nueva etapa del partido, las prioridades se volcaron hacia la revaloración de los aciertos y errores durante los últimos años del PRM. Su nuevo objetivo fue el desarrollo económico del país, la consolidación de las instituciones, evitar con una política de respeto la intromisión de otros países en el nuestro y reconocer a los órganos de gobierno, reconocerles a los jóvenes y a las mujeres también derechos y obligaciones, así como exigir representantes de los sectores en cada estado. El Partido Revolucionario Institucional le dio a México el periodo más largo de estabilidad política. Consiguió por muchos años conciliar en su seno los intereses de empresarios, sindicatos, campesinos, los caudillos, la burocracia, todos en torno a la visión de la Revolución Mexicana, manteniendo buenas relaciones con todos los países del mundo, uniendo intereses del norte y del sur, del campo y la ciudad, de la izquierda y la derecha, siendo gobierno y oposición a la vez. Pero su historia, las traiciones al interior, los asesinatos, las luchas de poder, habrían terminado por desestabilizar. En el 2000 sacarlo de los pinos y en 2 sexenios más, diciembre del año 2012, reconquistar el poder nacional. En Mercado del Mar, más de 300 marcas de tequila. En la gran variedad encontrarás tequilas tradicionales, reposados, blancos, edición especial y para coleccionistas. La región tequilera de Jalisco al alcance de su mano, a 30 minutos de la línea internacional. Una muestra de las mejores marcas del Bajío, cuna del agave azul, nuestro producto nacional. Boulevard Popotla 3135, frente a Castillos del Mar, a 1 kilómetro de la salida sur de Rosarito. Mercado del Mar es la puerta para los paladares más exigentes y conocedores. Hola, soy Alejandro Monraz. Próximamente compartiré contigo Experiencias de un tijuanense. Experiencias de un tijuanense, un libro de Ilsa Ediciones. Ven a la tradición en Plaza Santa Cecilia. ¡Te esperamos! El Gallo te espera para disfrutar de los mejores tacos de Marlin. Estamos en el centro de Tijuana, en Plaza Santa Cecilia. Disfruta también de nuestro exquisito taco de pescado. Y dentro del menú, taquitos de carne adobada. Local 787 en Plaza Santa Cecilia. El Gallo es tu anfitrión.
profesor Antonio Salgado Rufo es uno de esos priistas que se hicieron viejos y que navegaron en estas aguas turbulentas, esta tormenta que le ha tocado transitar al Partido Revolucionario Institucional a lo largo ya casi de 24 años. Esto fue lo que nos comenta en torno a un partido que parece ser ya renovado. Qué gran enseñanza nos ha dejado el partido en todos estos años. En las últimas 2 décadas, 20 años, no hubiéramos advertido, ni el mejor de los estadistas hubiera pensado todo lo que iba a pasar. La pérdida con Margarita, después, finalmente el no poder recuperar la gubernatura en tantos años, la transición con el ingeniero Jorge Gang, es decir, la reestructuración del propio partido. Vaya, ha sido como de película. ¿Cómo lo considera usted, maestro? Bueno, mira, yo creo que Baja California, Odilon, ha sido siempre un ejemplo muy especial del comportamiento de su ciudadanía. Aquí tú puedes recordar históricamente pues, que ha habido manifestaciones, ha habido intenciones, e incluso ha concretado esas intenciones de tipo político el ciudadano, históricamente. Aquí desde los años 60 yo recuerdo que el propio partido tuvo dificultades para ganar, incluso perdió elecciones con el doctor Santana Coviana en aquella época. Entonces, y posteriormente ha habido pues ese tipo de reacción. Pero a través del tiempo la ciudadanía ha escuchado muy atento el mensaje de quienes han gobernado, cómo lo han encauzado, cómo ha venido desarrollando ese trabajo que el ciudadano observa. Y el partido, pues a través de la renovación de cuadro, a la renovación de gente joven, gente preparada, gente, incluso líderes de colonias muy, con mucha enjundia, con mucho amor a la camiseta, han sostenido la bandera del partido. Y de luego que el partido también a niveles locales ha interpretado y se ha sumado a las políticas nacionales que el partido a nivel nacional, a través de esa lectura que las nuevas generaciones tienen de lo que significa la transformación económica, la transformación social, pues ha ido adaptando al partido, ¿no?, a esos requerimientos. Y pues desembocamos precisamente en estas últimas elecciones con nuestro candidato Enrique Peña Nieto, pues a una gran elección, pues donde se recuperó, donde muchos pues no daban mucho porque se pensaba que el partido ya no iba a recuperarse. ¿Cierto? Y ahí está la respuesta de la gente, y es lo que estamos viviendo como una especie de imagen, una especie de espejo en Baja California, ¿no?, que va a ser el primer gobierno estatal que se va a renovar en esta administración. No, ha sido punta de lanza Baja California, Tijuana en torno a ello. Lo ha sido, exactamente. Profe, ¿será que el hartazgo de la sociedad, del electorado, fue lo que le hizo en un principio mucho daño al PRI y luego le hace mucho daño al PAN cuando es gobierno? Pues sí, yo creo que cuando el funcionario se la cree de más, Cierto, y se engolosina con el poder y piensa que el poder es de él, no del pueblo. cierto. Entonces es cuando empieza a perder el piso y la gente lo observa. A veces creemos que la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo. Eso nos ha pasado en el PRI. Ha habido ese tipo de funcionarios que han perdido el piso y han hecho al partido ir al traste. Pero sentimos pues que lo que estamos observando y a cómo se han renovado en este momento incluso los propios estatutos del partido, donde incluso se quitan ya candados, como todos lo sabemos y lo estamos viendo a través de los medios de comunicación, donde incluso un ciudadano común y corriente se va a poder convocar sin ningún problema para que sea un candidato ciudadano, sí, a cualquier puesto de elección popular. Eso es bueno porque el partido ya no puede estar pensando que con su propia militancia va a estar ganando elecciones. Se rompe el coto de poder. Se rompe el coto de poder, incluso los intereses internos, que muchas veces son los que también amarran y crean candados internos para que ciertas o cuales personas sean los candidatos, a pesar de que el mismo priismo y la misma ciudadanía nos está diciendo que no deben de serlo. Hemos llegado a una posición, de acuerdo con la experiencia que tiene, profe, todo lo que ha vivido, en el cual pudiéramos hablar de un partido político renovado, es decir, ya se renovó el PRI. Cuando comenzó el proceso de reestructuración en el 89, le preguntaba a Héctor Lutero, ¿cómo lo va a reestructurar?
Y me decía, bueno, esto ha sido muy reciente, pues ¿cómo? Con trabajo, pero ¿cómo lo va a reestructurar? Es decir, ya cambió el partido. Bueno, mira, la verdad que hay... No sí, la verdad. Sí, la verdad es que hay en este momento activos y militando y accionando dentro del partido generaciones que no vivieron con el poder, pues, sino que han vivido en la oposición. Y esas gentes son los que le están dando esa imagen de una fuerte renovación al partido. Y eso es lo que nos va en este momento y en esta próxima elección a fortalecer mucho, porque hay muchos, pero muchos militantes jóvenes, y yo diría más jóvenes que nosotros los adultos ya de años. Pero que requieren de la experiencia claro, de lo haya vivido. Que sí, estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponda y a entregar nuestro granito de arena en el próximo triunfo del partido aquí en Baja California, de luego. Ya se formaron los cuadros, ya está prácticamente listo el candidato de unidad para la gubernatura de Baja California. Ya está listo bueno, hay dos candidatos en este caso. Parece ser que habrá solamente uno y ese uno pudiera ser el doctor Astiazarán, de acuerdo con las encuestas que hemos hecho. ¿Qué recomendaría usted, profe, con toda su experiencia, con todo lo que ha vivido? Bueno, yo creo que ya está el candidato, el doctor Astiazarán. Es una persona pues reconocida en la sociedad, un humanista, es un médico que su misma profesión le da ese sentido social que la gente está esperando también, de ser solidario pues con el ciudadano. Yo creo que la gente tendrá que darse cuenta del perfil de él a través del momento en que se inicie todo lo que es el proceso de campaña. Él tiene que trabajar mucho, no tenemos por qué confiarnos ni podemos pensar en confiarnos absolutamente para nada. Tiene que ser un trabajo muy intenso en los pocos o muchos días que son de campaña para poder contrastar lo que él propone contra lo que han venido ya proponiendo y conociendo la ciudadanía de otras propuestas de otros partidos, ¿verdad? Ahí en la alcaldía ha habido alternancia, puede haber alternancia, no es nada complicado de pensarlo, pero en la gubernatura no. Han pasado más de 20 años con el Partido Acción Nacional en manos de la gubernatura. ¿Hay probabilidades reales de transición? Sí, claro que lo hay. ¿Por qué, profe? Porque mira, yo creo que la ciudadanía se da cuenta de que una alternancia, una renovación de políticos y de expectativas y de proyectos son beneficiosos para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque va a venir a revisar y va a venir a reencauzar muchas de las cosas que de alguna manera ya un gobierno con muchos años, en este caso en Baja California, pues las va viendo como una cosa ya, diríamos, de hecho, como que si ya los hubiera resuelto, como que si yo hubiera acabado con todos esos problemas, pero no. La ciudadanía está viendo que se requiere fortalecer, se requieren nuevas visiones, se requiere, pues, en pocas palabras, una alternancia que fortalezca las políticas públicas que la ciudadanía está esperando. Sobre todo en Baja California hay una que a eso viene a Baja California la mayor parte del ciudadano de otros estados, en busca de una nueva oportunidad, de una oportunidad de empleo. Baja California es un estado muy noble en ese sentido, porque todos los que llegamos de otros lugares encontramos aquí el apoyo, formamos nuestra familia, formamos nuestro porvenir y aquí estamos. Entonces el gobierno que viene tendrá que empujar mucho en ese aspecto. ¿Por qué usted, profe, pudiera llegar a calcular que puede haber una alternancia en la gubernatura? ¿Cuáles son los argumentos que usted mismo sopesa y dice, sí, es por esto, esto y esto? Bueno, compártanos yo creo, sus pensamientos. Sí, en ese sentido te repito, ¿no? El plantear políticas públicas que vayan encaminadas fundamentalmente al ciudadano. La política y el que ejerza la política debe pensar en cualquier política pública pensando en función del ciudadano. Ahí debe centrarlo. ¿Beneficia? ¿No beneficia? ¿Qué tanto le va a perjudicar? No. El ciudadano debe ser el eje fundamental de toda política pública, en todos los sentidos. Yo creo que Fernando Castro Trenti ha desarrollado, porque él es una persona que políticamente se ha construido y entiende eso. Su mentalidad es un joven luchador desde el punto de vista político que entiende el sentir de la gente. No es otra persona que viene
con otras ideas de pensar de manera empresarial o de manera, ¿qué diría yo? Que esto es algo que él lo va a administrar para sí o para un grupo. No, lo tiene que administrar, pero para el ciudadano, claro, para quien le dio el voto en el proceso electoral. La última, profe. ¿Hay riesgo todavía de caer en lo mismo? ¿Lo mismo que llevó al partido a la decadencia en el 89? Sí, claro, siempre hay riesgo. Siempre riesgo sí lo hay. Porque pues como humanos todos tenemos esa debilidad. A veces mucho lo criticamos y desde el punto de vista ciudadano lo digo. A veces una cosa es un candidato en la solicitud del voto y otra cosa es en el ejercicio del poder. Cambia hasta de manera de caminar. Después ya no saluda a nadie. Y yo creo que ahí es donde cualquier agente que llegue de cualquier partido es la debilidad humana la que se debe vencer. Y yo creo que el PRI tiene que aprender de esas experiencias y en este caso será una de sus mejores propuestas de ser comprometido con la Hacienda desde el momento en que llegue a recuperar la gubernatura. Profesor Antonio Salgado, muchísimas gracias. No, hombre, a ti y a Adelón. Gracias, de verdad. Un placer estar contigo. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted en Heptágono. En Mercado del Mar, más de 300 marcas de tequila. En la gran variedad encontrarás tequilas tradicionales, reposados, blancos, edición especial y para coleccionistas. La región tequilera de Jalisco al alcance de su mano, a 30 minutos de la línea internacional. Una muestra de las mejores marcas del Bajío, cuna del agave azul, nuestro producto nacional. Boulevard Popotla 3135, frente a Castillos del Mar, a 1 kilómetro de la salida sur de Rosarito. Mercado del Mar es la puerta para los paladares más exigentes y conocedores. Hola, soy Alejandro Monraz. Próximamente compartiré contigo experiencias de un tijuanense. Experiencias de un tijuanense, un libro de ILSA Ediciones. Ven a la tradición en Plaza Santa Cecilia. ¡Te esperamos! El Gallo te espera para disfrutar de los mejores tacos de marlin. Estamos en el centro de Tijuana, en Plaza Santa Cecilia. Disfruta también de nuestro exquisito taco de pescado. Y dentro del menú, taquitos de carne adobada. Local 787 en Plaza Santa Cecilia. El Gallo es tu anfitrión. Le agradecemos que continúe usted con nosotros en Heptágono. Estamos con el doctor Víctor Espinosa, quien es especialista en ciencia política. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. Ahora abordemos el tema del Partido Revolucionario Institucional. Sus pecados políticos durante 2 décadas lo habrían establecido fuera de la gubernatura de Baja California. ¿Habrá aprendido? ¿Cuál es la visión que tiene este partido político? Bueno, es un partido muy particular, valga
la redundancia en el sentido de que es un partido nacional que ha dado nacimiento a otros partidos. Hay una de las cuestiones que más me llaman la atención es la capacidad de reproducción de cuadros, porque a lo largo de su historia el Partido Revolucionario Institucional, que surge en 1929 en México, ¿no?, ya ha tenido distintas transformaciones hasta llegar a 1946 con su nombre actual, ¿no?, Partido Revolucionario Institucional, ha sido capaz de tener una presencia constante en toda la sociedad nacional, ¿no? Cierto. Y además de reproducir cuadros aún siendo oposición. Recordemos que en 1989, en el caso de Baja California, y 2000 a nivel nacional, sobre todo en el año 2000, cuando pierde la presidencia, se pensaba que iba a desaparecer, que era un cadáver. Llegó el momento en que se pensó. Incluso los analistas que se dedicaban o nos dedicamos al análisis de los partidos políticos, pues había cierto consenso en que no tenía mucho caso seguir estudiando al PRI porque ya era un cadáver, ¿no? Plano que sí. Y entonces se vuelca la vista al Partido Acción Nacional, que era el fenómeno, ¿no? Y pasan los años y de repente uno empieza a ver que gana elecciones locales y gana elecciones locales. De hecho, en el periodo de gobierno de Felipe Calderón, prácticamente gana todas las elecciones locales. Entonces hay una permanencia ahí que nos hace ir hacia la cultura política. Es decir, hay incluso entidades como Baja California que tenemos una cultura bipartidista, una cultura política bipartidista. Uno ve cómo los dos principales partidos se reparten el 90% de los votos. Entonces, aún en 1989, cuando pasa a la oposición a nivel local, uno analiza las elecciones y pues está ahí siempre. Ni siquiera es tercera fuerza, es segunda fuerza y muy pegado. Hay procesos electorales muy pegados, ¿no?, en donde nos habla de una permanencia, de una raigambre social en México y en Baja California. ¿Cómo se recupera entonces, doctor? ¿Cómo es que de pronto que los investigadores digan, pues ya no lo vamos a estudiar? Había gente que decía, el PRI ya no se recupera, está en la lona, no regresa. ¿Cómo recupera estas posiciones, incluso hasta llegar a la primera fuerza a nivel nacional? Hay como dos efectos que pudieran ayudarnos a explicar el fenómeno, o dos vertientes que nos ayudan a explicar el fenómeno. Uno pudiera ser lo que le sucedió al partido, analizarlo hacia el interior del partido y ver cuáles son las razones de su permanencia. Pero otro ámbito también que hay que escudriñar es qué hizo o dejó de hacer el gobierno, el nuevo gobierno o el nuevo partido en el gobierno. Si uno analiza realmente la llamada transición política en México, más bien para algunos se quedó en alternancia de un partido, es decir, en la llegada de un partido político, porque las instituciones fundamentales del régimen político no cambiaron. Es decir, el sistema político mexicano es el mismo antes y después de los gobiernos de Acción Nacional. Y aquí hay una coincidencia que yo creo que explica mucho este fenómeno. Tanto Acción Nacional como el PRI siempre publicitaron que el problema no eran las instituciones, sino los malos gobernantes. Así es. El discurso de Acción Nacional era, se van ellos, los sacamos de los pinos y entonces todo se resuelve. No había un planteamiento de un nuevo sistema político, de un nuevo diseño institucional que permitiera realmente un cambio radical, sino que era, llegamos los honestos y todo se va a resolver. Pues pasó el tiempo y nos damos cuenta que lo importante son las instituciones, y cuando uno voltea así hacia allá dice, pues son las mismas instituciones que creó el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? En ese sentido, y en el caso, ese es el caso nacional, el caso de Baja California, ya se habrá aprendido la lección. Es decir, ¿cómo ve usted este partido incluso para que transite de la oposición a ser la primera fuerza, es decir, recuperar la gubernatura? ¿Es posible? Yo creo que es posible, porque si atendemos los dos últimos procesos electorales, tanto el federal de 2012 como el anterior de 2010 a nivel local, pues sobre todo en el 2010, que el PRI prácticamente ganó todo. Sí. Es decir, el PRI no obtenía una victoria de ese calado desde 1980, porque luego empezaron las alternancias hasta llegar al 89, pero que ganara todas las alcaldías y ganara la mayoría en el Congreso,
no se daba desde 1980. Y luego viene 2012 y bueno, el triunfo fue clarísimo del candidato del PRI, de Enrique Peña Nieto, y también en las diputaciones. Entonces, yo creo que el PRI está ante una coyuntura de recuperación invaluable, es decir, no solo es la coyuntura local, tiene la presidencia de la República, claro, que es su fuerte, ¿no? Y digamos que esa es una referencia fundamental. Y con un PRI que parece dejar atrás aquella llamada sana distancia de la que nos habló Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Cuando hay una distancia con el partido, incluso ahora sin ambaje se dice, bueno, hay una distancia fraternal o como le quieras llamar. De manera pues que se conjugan, ellos dicen los astros, ¿no? Se alinean los astros, presidencia de la República y triunfos contundentes a nivel local y un PAN dividido. Dime, las condiciones están dadas las condiciones, salvo algunas circunstancias que se pueda dar en el proceso electoral, en las contiendas, en las campañas, un par de malos debates, etcétera, que pudiera cambiar las tendencias, pero están dadas las condiciones pues para este retorno a la gubernatura. Entonces, después de tantos años regresaría el PRI, ¿no? Con una fuerza a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Pareciera que esto pudiera llegar a ocurrir entonces. Y el revolucionario institucional entonces sí se reestructuró desde su óptica. Entró por este proceso de la reestructuración, del cambio del nuevo PRI, de los frentes juveniles. Es decir, ¿estamos frente a un nuevo PRI realmente? ¿Pero de veras un nuevo PRI? Es muy complicado. ¿O es coyuntural nada más? Yo creo que para lograr la permanencia van a tener que ir transitando, haciendo los cambios. Sería muy arriesgado decir, es un nuevo PRI. O sea, yo no sé si alguien tiene los elementos. Claro, los políticos del PRI pues tienen que decir que sí. Es un buen eslogan, ¿no? Claro. Es un buen eslogan, claro. Decir, ha habido cambios importantes, incluso algunos polémicos, como los recientes de la semana pasada, en el 84 aniversario de su fundación, de lo que es abrir la posibilidad de aumentos al IVA en medicinas y alimentos. Eso es una cuestión que va a tener que saber manejar el PRI. Yo no creo que lo vayan a hacer antes de que pasen las elecciones, porque no creo que sean tan ingenuos para decir ahorita aprobamos esto, sino que lo van a dejar hasta el segundo semestre, porque tiene 14 elecciones locales ahí en México este año. De manera pues que ha habido atisbos de cambios, de una renovación generacional, ¿no? Pero muchos de los líderes o los líderes de los sectores, pues ahí están y son los mismos, ¿no? O sea, una clase política bastante longeva y muchos de los nuevos cuadros pues son descendientes de los políticos de las generaciones anteriores. Lo va a tener que hacer necesariamente si quiere lograr una permanencia y no solo haber ganado la elección presidencial, sino lograr eslabonar más triunfos, pero depende mucho de que no caigan las prácticas tradicionales, ¿no? En la que crecieron muchos de los viejos líderes, ¿no? El clientelismo político, el corporativismo, todo esto que es consustancial al partido político, y sobre todo atreverse a dar cambios, no solo en la economía, sino también en el diseño de un nuevo sistema político. Yo creo que este es el reto para el PRI, para todos los partidos, que creo que no lo han puesto en la mesa de la discusión como un asunto central. México requiere otra forma de organización político, otra forma de gobierno, quizás semipresidencialista, porque este sistema reproduce todos los vicios, ¿no? Y lo podemos ver estando el PRI, el PAN o el PRD en los gobiernos, ¿no? Es un problema a lo mejor a veces no de hombres como ellos creían, ¿no? Sino de una estructura del sistema que así funciona y que no puede funcionar de otra forma. Entonces aquí hay un gran reto, ¿no? Doctor Víctor Espinosa, muchísimas gracias como siempre. Pues lo acabamos de escuchar y fundamentalmente me parece que ahí están los puntos puestos sobre las IES. Hay una gran oportunidad, pero también hay mucho que hacer. Las cosas no están tan fáciles para el revolucionario institucional, aunque lo parezcan. Vamos a hacer una pausa, está usted en Heptágono, ya regresamos.
En Mercado del Mar, más de 300 marcas de tequila. En la gran variedad encontrarás tequilas tradicionales, reposados, blancos, edición especial y para coleccionistas. La región tequilera de Jalisco al alcance de su mano, a 30 minutos de la línea internacional. Una muestra de las mejores marcas del Bajío, cuna del agave azul, nuestro producto nacional. Boulevard Popotla 3135, frente a Castillos del Mar, a 1 kilómetro de la salida sur de Rosarito. Mercado del Mar es la puerta para los paladares más exigentes y conocedores. Hola, soy Alejandro Monraz. Próximamente compartiré contigo experiencias de un tijuanense. Experiencias de un tijuanense, un libro de ILSA Ediciones. Ven a la tradición en Plaza Santa Cecilia. ¡Te esperamos! El Gallo te espera para disfrutar de los mejores tacos de Marlin. Estamos en el centro de Tijuana, en Plaza Santa Cecilia. Disfruta también de nuestro exquisito taco de pescado. Y dentro del menú, taquitos de carne adobada. Local 787 en Plaza Santa Cecilia. El Gallo es tu anfitrión. Ya regresamos con usted en Heptágono y le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí al licenciado Fernando Castro Trenti, quien, bueno, pues prácticamente es el precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Baja California. Gracias, licenciado, por esta entrevista. Oliver, muchísimas gracias a ti. Gracias. ¿Dónde se encuentra el Partido Revolucionario Institucional en este momento? ¿Cuál es su visión personal? Hemos venido en una etapa muy difícil de recuperación, de encuentro entre nuestros compañeros militantes. Desde hace casi 24 años, en 1989, que el PRI no ganó la elección de gobernador ni de ayuntamientos. Y empezó un proceso de creación de un partido político local, muy al estilo de los bajacalifornianos, de carne y hueso, que sabe que hay que trabajar y muy, muy duro para cumplirle a la comunidad y que la comunidad vea un progreso con nuestro trabajo. Hay una visión, acabamos de ver hace un momento una entrevista con el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Víctor Espinosa, quien establece, este doctor, 2 veces doctorado específicamente en torno a la materia de la ciencia política, que hay probabilidades reales de que el PRI regrese a la gubernatura. ¿Cómo toma este punto de vista? Efectivamente, veo que la comunidad está abierta a los cambios, que es la época de la renovación, que es necesario construir una nueva etapa de progreso para todos, que requerimos que a toda la gente le vaya mejor, que el que le está yendo bien, qué bueno, gracias a Dios, y a los que no, trabajar muy duro juntos para que entre todos hagamos un cambio que los mejore y que les dé pues dinero en el bolsillo a la comunidad y felicidad y que esté la gente contenta en mi tierra. ¿Qué me dice usted de esto? Dicen, Fernando Castro Trenti es producto del crecimiento y la hechura del propio Fernando Castro Trenti. La verdad es que he trabajado muy duro, vengo de abajo,
Me ha costado mucha dificultad, la adversidad, conozco pues los problemas, he vivido muchos problemas en forma personal, sé lo que es no tener para comer, sé lo que es dormir en el suelo, sé lo que es llegar muy tarde a tu casa y que casi los ojitos llenos de agua por lo difícil del día y cada día volver a empezar. Yo le digo a la comunidad, a mis paisanos, a mis compañeros bajacalifornianos, a todos, por difícil que les sea la vida, porque el destino lo puede uno cambiar, hay que esmerarse en volver a creer en uno, a querer, a creer, a tener fe, esperanza en el porvenir y a luchar mañana, tarde y noche para que todos seamos felices, que ese es el objetivo de la vida. Escuché bien, ¿ha dormido en el suelo? ¿En el vil suelo, en el suelo raso? Sí, sí, claro. ¿Cuándo? Nosotros venimos desde abajo, sé lo que es no tener para comer. No me afrenta nada de eso. Sé que mi mamá tuvo que irse a trabajar al otro lado, aquí a Estados Unidos, a hacer servicios de limpieza para que yo pudiera estudiar en México como abogado. Amo mucho a mi madre y alrededor de ello aprendí que no importa no importa qué es lo que tengas que hacer, hay que hacerlo trabajando con honestidad y siempre puede uno progresar y superar los problemas de la vida. ¿Está usted prácticamente en conocimiento de que sí hay posibilidades de que el PRI logre algo que no ha logrado en 20 años, es decir, nuevamente la gubernatura de Baja California? Sí lo sé, estoy muy consciente de esta etapa en la que la comunidad nos ha dado oportunidad. Hoy tenemos un presidente de la República que en solo 2 meses ha hecho cambios muy importantes que esperaba la ciudadanía. Ya saben ustedes que en unos meses se hizo las bases de una reforma laboral, la reforma educativa, que tiene muy clara la determinación del pueblo de que se acabe con la impunidad. Todas esas cosas que está haciendo Enrique Peña en tan pocos meses está demostrando que el PRI es la transformación y cambio verdadero para que a la gente le vaya bien. Hay muchas cosas que nos falta por hacer, lo vamos a hacer juntos. De la oposición, posiblemente a la gubernatura. Sin embargo, hace falta un factor muy importante: unir a algunas fuerzas del Partido Revolucionario Institucional que quedaron ciertamente fragmentadas después de la candidatura de unidad. ¿Cómo hacerlo, licenciado? Bueno, todos sabemos que la unidad se logra todos los días esforzándose en reencontrarnos. Los aspirantes a la gobernatura y a los diversos cargos que han estado en proceso de selección en el PRI, pues quieren lo mismo, querían la misma candidatura y querían el progreso y quieren el progreso de la comunidad. Por eso es una unidad responsable, porque tiene que ver con ponernos de acuerdo para alcanzar el objetivo que es que la comunidad le vaya bien, que la comunidad sea feliz, que progrese. Yo quiero a mis niños felices, yo quiero que la felicidad la traigamos todos aquí y bueno, pues a veces es muy difícil las sonrisas para muchos que han batallado tantas cosas, pero yo quiero a los niños sonrientes y que sean muy felices. Hay un punto muy importante. En muchos años el PRI al inicio de las campañas políticas no está en las encuestas, hoy aparece y aparece arriba. La última encuesta lo mencionan y lo mencionan arriba. Sí, lo sé que las condiciones de la sociedad del Estado quieren un cambio así de práctico, de pragmático, que rápidamente se recupere el tiempo, una renovación. Sé que ha habido muchas cosas buenas que todos conocemos y que esas cosas buenas nos llenan de satisfacciones porque independientemente de qué partido haya gobernado en distintos tiempos, han gobernado bajacalifornianos y han avanzado. Y también sé que la comunidad quiere una renovación absoluta, quiere progreso, quiere una nueva esperanza, quiere que se recuerde siempre que los bajacalifornianos somos trabajadores constructivos y que tenemos la capacidad de salir adelante. Si llega Fernando Castro a la gubernatura, ¿qué va a cambiar? Mucha gente dice, bueno, imagínate si llegara Fernando Castro. Yo no me imagino, porque no lo he visto como gobernador de Baja California nunca. Pero ¿qué cambiaría específicamente, licenciado Castro? Dedicarnos a trabajar. ¿De qué se trata este asunto? Que las autoridades del gobierno trabajen muy duro por la comunidad, que efectivamente los funcionarios públicos no se guíen solo
por los horarios de las oficinas, se guíen por los problemas de la comunidad. Que un funcionario público, en lugar de estar pensando en que va a pavimentar X cantidad de calles o de kilómetros, más bien piense en la cantidad de personas que les va a resolver su problema. ¿Cuántas mujeres y cuántos niños no caminan en las épocas lluviosas por el lodo? Porque no hay una pavimentación que permita que la gente camine con confort, con comodidad. O en lugar de estar pensando en cuántos focos vamos a poner, más bien debemos de pensar en cuántos niños y cuántas mujeres, cuántas personas van a caminar seguros en su ciudad para regresar de la escuela en las noches, para ir de madrugada a sus trabajos, para regresar las señoras o los jóvenes después de alguna actividad en las noches a sus casas. Si pensamos no en los números fríos ni en las obras materiales, y si pensamos en las personas, entonces no va a haber funcionarios públicos que los fines de semana se les pueda olvidar o en las medias tardes se les pueda olvidar el dolor de las personas. Si está lloviendo muy duro, todos sabemos que hay muchas personas que no tienen un techo donde estar tranquilos. Si hablamos de que vamos a poner techumbre en muchas casas, quizás no sentimos la misma pasión si decimos le vamos a quitar el frío a la gente, la vamos a ayudar, la vamos a acariciar, la vamos a apapachar, la vamos a convertir en una comunidad en donde su gobierno se preocupe por los demás. Antes de la entrevista lo vi en muchas fotografías, podría decir cientos de fotografías con muchas personas en el Senado, en la Cámara de los Diputados, en Baja California, muchas manos que estrechar, Manlio, en fin, personas importantes en la vida política y pública de nuestro México. Preguntarle básicamente en torno a este acervo y este conocimiento de las personas. Nunca antes en la historia, me parece, de Fernando Castro, habría tenido todo un acervo, un número importante de fotografías con personas importantes, todas ellas con buenas voluntades en torno al gobierno de Baja California. ¿Qué es lo que usted, en un momento determinado, si los tuviera en este momento todos juntos, les ofrecería como cambio en torno a su administración pública? Soy un hombre de trabajo. Mis manos están para trabajar. Así me enseñó mi abuela, que fue una persona que se vino de Italia después de una guerra en un barco, llegó hasta Tecate, ahí se asentó. Una trabajadora campesina, una mujer ranchera. Yo soy un hombre de trabajo, les ofrezco toda mi pasión, mi amor por la comunidad para que las cosas cambien. Estoy decidido a trabajar muy duro. En esta etapa como precandidato a gobernador, más adelante como candidato, y si Dios me bendice y nos bendice a todos nosotros, pues como su gobernador del estado, para que las mujeres sean muy felices, los niños también, y que las cosas caminen mejor, mucho mejor. ¿Hay un nuevo PRI? ¿Realmente hay un nuevo PRI? Objetivamente, hay un PRI que viene de abajo, que le ha costado volver a empezar cada vez que una elección no salía. Yo soy parte de ese proceso de todos los días volver a empezar, cada mañana y tarde. Hay un partido decidido a construir la etapa de transformación y cambio de Baja California, de renovación, de felicidad, de éxito, de dicha, y que todos los bajacalifornianos sepan, y lo sepan muy bien, que tendremos todas nuestras manos para que progresemos juntos y a todo mundo le vaya mejor, mucho mejor. Y finalmente, una de las cosas que me dejó impactado cuando platiqué por teléfono y en la radio con usted, dijo: Fernando Castro Trenti ha cometido algunos errores, los he enmendado. ¿Estamos frente a un nuevo Fernando Castro Trenti, con el reconocimiento de los aciertos y los errores como todo ser humano? ¿Hay un nuevo Fernando? Todos los días tenemos que esmerarnos en ser mejores. Podemos cometer errores, podemos cometer muchos errores e incurrir en desaciertos, incurrir en desaciertos. Y a partir de estos desaciertos tenemos que volver a empezar cada mañana. ¿Y esto qué implica para nosotros? La oportunidad de ser mejores. Y yo toda mi vida he sabido que hay que salir de abajo, por difícil que sea, hay que volver a empezar, corregirse. No quiere decir que uno no se equivoque, se ha equivocado uno mucho. Yo me he equivocado muchas veces. ¿Qué sucede? Que hay que volver a empezar cada día con el ánimo renovado de ser mejor, mucho mejor. Finalmente, así son las cosas en la vida y yo quiero que a todos nos vaya mejor. El señor Fernando Castro, muchísimas gracias por esta entrevista, como siempre. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa. Está usted en Heptágono.
Mercado del Mar, más de 300 marcas de tequila. En la gran variedad encontrarás tequilas tradicionales, reposados, blancos, edición especial y para coleccionistas. La región tequilera de Jalisco al alcance de su mano, a 30 minutos de la línea internacional. Una muestra de las mejores marcas del Bajío, cuna del agave azul, nuestro producto nacional. Boulevard Popotla 3135, frente a Castillos del Mar, a 1 kilómetro de la salida sur de Rosarito. Mercado del Mar es la puerta para los paladares más exigentes y conocedores. Hola, soy Alejandro Monraz. Próximamente compartiré contigo experiencias de un tijuanense. Experiencias de un tijuanense, un libro de ILSA Ediciones. Ven a la tradición en Plaza Santa Cecilia. ¡Te esperamos! El Gallo te espera para disfrutar de los mejores tacos de Marlin. Estamos en el centro de Tijuana, en Plaza Santa Cecilia. Disfruta también de nuestro exquisito taco de pescado. Y dentro del menú, taquitos de carne adobada. Local 787 en Plaza Santa Cecilia. El Gallo es tu anfitrión. En Tijuana ocurrió uno de los peores crímenes políticos en la historia contemporánea del Partido Revolucionario Institucional y de la nación. En medio de una multitud en Lomas Taurinas fue asesinado el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. El crimen planteó un severo revés político al crecimiento del partido, que bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari proyectaba una transformación inédita. En el Monumento a la Revolución, Donaldo Colosio planteó: corría el 6 de marzo de 1994, cuando ponía en tela de duda la herencia revolucionaria, la legitimidad política de los priistas que en ese entonces habían formado cotos de poder y se alejaban de la demanda social. México no quiere aventuras políticas. México no quiere saltos al vacío. No quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces. México quiere democracia, pero rechaza su perversión, la demagogia. Discurso que incomodó al sistema. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. En ese entonces México habría entrado al primer mundo por la puerta del Tratado de Libre Comercio. 20 años después, las mayorías no hemos recibido las benevolencias de esta decisión. Así transcurrió el PRI, criticado por fincar su permanencia en la dictadura, en la falta de democracia y la libertad, en una clara disociación de los ideales de la Revolución Mexicana, los ideales auténticos
de un priismo revolucionario. Por eso la comunidad le dio la espalda, primero en Baja California y luego en el resto del país. Pero en 20 años pasan muchas cosas. El hartazgo lo tuvimos nosotros, de la gente, de 70 y tantos años. Creo que ahora es diferente y creo que vamos a reconquistar el estado de Baja California. Para los priistas que vivieron la derrota de su candidata, Margarita Ortega Villa, no ha habido otra oportunidad de reconquista. Periodistas que vivieron este lapso de poder en el PRI y la derrota, así entienden este fenómeno político. Yo creo que el partido tiene que renovarse. Yo creo que Baja California le falta un plus para lograr la modernización. Está muy enquilosado, no puede estar existiendo con los mismos viejos líderes de siempre. Tiene que meter mucha juventud, tiene que meter otro tipo de gente de la sociedad civil, fortalecerse. Si Peña Nieto ganó con un nuevo PRI y reconquistó el poder después de 12 años que lo tenía el PAN y está construyendo un nuevo país, Baja California necesita lo mismo y se presenta la gran oportunidad porque después de 2 derrotas que le gana al PAN, la de 2010 y 2012, tiene la gran oportunidad, pero si no sufre esa metamorfosis, se puede quedar estancado. ¿Cómo se quedó hace 23 años? Un largo periodo donde las necesidades, los falsos liderazgos hundieron al partido y lo hicieron incompetente. Sin embargo, hoy la visión es compartida en torno a su resurgimiento, cuando muchos lo daban ya por muerto. Veo al PRI muy reconstruido, fuerte, veo líderes en el PRI, veo gente buena que va a empujar y veo una posibilidad. Veo al PRI nacional muy bien, empujando proyectos importantes, estructurales para el país. Muy bien. Sin embargo, esto no es para echar las campanas al vuelo. Baja California es una entidad de 2 partidos, pero su voto es muy peculiar, a veces impredecible. Este partido inspiró juventudes, empresarios, hombres, mujeres, líderes, pero ahora se enfrenta en las urnas. Enfrentará la verdad. Las palabras quedarán en el silencio de las encuestas, en la mesa, los alardes o las frases humildes. El PRI está frente a su reto más importante en la historia de Baja California. Se enfrentará a sí mismo, a su propia historia. ¿Llegará un viejo PRI disfrazado o un partido renovado y sin cuestionamientos? A este partido lo alcanzó la historia y sus fantasmas, sus pecados. Estos podrían estar más vigentes que nunca o tal vez estarán descansando en el pasado que se olvida. Este es el encuentro del PRI con su propia historia. Nadie puede negar la gran historia del Partido Revolucionario Institucional. Nace de la Revolución Mexicana, que eran las instituciones, transforma el país, pero fundamentalmente cae en los vicios y particularmente en los pecados del poder mismo. Habrá aprendido en 2 décadas, aquí en Baja California, donde se perdió la primera gubernatura, y veamos prácticamente con qué fuerza política llegará el Partido Revolucionario Institucional en esta elección del 2013. ¿Qué PRI es el que vamos a ver? Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Odilon García. Esto es Heptágono. Hasta la próxima.